a este lugar de adoración. No entiendo por qué se ponen tan para allá, pero bueno, ya tendrán su recompensa. De verdad que es un gozo, es un privilegio bastante grande de seguir escudriñando las Escrituras juntos, de tener esta libertad que tenemos de hacerlo. Y yo primeramente le quiero dar gracias a Dios por eso, y también quiero enviar saludos a los hermanos que a veces nos escriben a través de las redes sociales. Hermanos Cartagena, de Bogotá, nos ha escrito, no recuerdo si es un hermano o una hermana en Estocolmo, bienvenidos, que también nos ve desde Los Ángeles, y también a Juan David, el hijo de los hermanos en Inglaterra. Bienvenido también, que sé que también está enganchado ahí con los estudios. Bienvenidos a todos, y a ustedes también, los que jueves tras jueves están en este lugar. No sé, ¿se escucha eco o son ideas mías? Vale, entonces es la pila. Es la pila, ¿no? Pues yo creo que no hemos solo venido a escuchar la palabra de Dios, sino también a reflexionar en ella, a meditar, porque para eso jueves tras jueves, domingo tras domingo, en casa también. Hoy quiero que presten muchísima atención, porque creo que Dios tiene una palabra específica para cada uno de nosotros, y eso, no se me vayan a dormir, ¿vale? Estamos estudiando la palabra de Dios ¿en qué libro? Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 3. Quedamos en el versículo 3 la semana pasada. Yo quiero leerlo hoy desde el 2. Para recordar un poco, para refrescar, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Efesios capítulo 2, versículo 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, hasta ahí. El micro, ok. Muy bien, muy bien. El que está debajo, bueno. ¿Esta? ¿Sí? Venga, muy bien. Pues le pongo esta entonces. Perdonen, que esos son los problemas del directo. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Da igual, no pasa nada. A eso hemos venido, porque ¿qué vimos la semana pasada? No sé si ustedes se recuerdan. ¿Vimos algo? ¿Se recuerdan algo de lo que analizamos la semana pasada, de lo que estuvimos viendo, de lo que estuvimos comentando? ¿Se recuerdan? Hablamos de que hay una enorme diferencia entre Dios y Satanás, ¿verdad? ¿O no hay? ¿Son lo mismo? ¿No? Satanás es más poderoso, ¿verdad? No, de ninguna manera. Satanás es un ser creado, ilimitado. Eso lo vimos la semana pasada. Su fin está profetizado. Satanás no es eterno. ¿Y qué debemos hacer? Resistirle y no dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo. Por eso debemos presentar batalla, y para no dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo. Amén. Si quieren, cambio de micrófono, ¿eh? ¿No? Vale. Hablamos también, casi por encima, pero también creo que es importante recordarlo, de la importancia que tenemos de corregir a nuestros hijos. ¿Se recuerdan algo? ¿Verdad que es importante seguir corrigiendo a nuestros hijos? Los padres que ya son abuelos, ¿verdad que todavía siguen corrigiendo a sus hijos? ¿Sí o no, Estela? ¿Todavía sigue corrigiendo a Oscar? Y a Anderson, bueno, Anderson no, Anderson es bueno. A Oscar también, sí, le da así a veces, de vez en cuando. Hay que corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Porque si no... Y Horacio corrige también. Corrige. Y a Marta también. A todos. Creo que todos.
¿Para qué? Para que estos hijos no acaben siendo desobedientes y arrastrados por las corrientes de este mundo. Hace 2 semanas estaba escuchando la radio con Samuel, íbamos en el coche y escuché una noticia que me puso un poco los pelos de punta, ¿no? Un chaval de 16 años, escuchen bien, le hizo unos cortes en las manos a la madre porque al parecer él tenía una adicción a los videojuegos de matar. Y al tratar de ponerle freno al niño, el niño agarró un cuchillo y le hizo unos cortes en la mano a la madre. ¿Qué les parece? Increíble. ¿Por qué? Porque en su momento no lo ha corregido. El 20 de enero, un menor de 14 años, escuchen bien, 14 años, hace casi lo mismo a su madre al quedarse sin conexión a internet y no poder seguir jugando un juego que estaba, un juego que estaba jugando con otro en la red. Y en el 2016, otro menor, escuchen bien, pegó una paliza a la madre, pero la madre era ciega. Pegó una paliza a la madre ciega y le rompió la nariz por quitarle el ordenador. Después que llevaba casi 3 meses, prácticamente casi sin dormir, enganchado a un juego en la red. ¿Ustedes creen que con testimonios como estos es importante o no seguir corrigiendo a nuestros hijos? Siempre. Porque si no, son desobedientes y son hijos de desobediencia. Nuestro deber como padres debe seguir siendo enseñarle a nuestros hijos. Debemos ser diligentes en estas cosas y no negligentes. En lo que dependa de nosotros, debemos corregirles, debemos enseñarles y ayudarles no solo a eso, sino nosotros, nuestras propias vidas deben ser un ejemplo para ellos, ¿o no? Para nuestros hijos debe ser un ejemplo. Porque de nada vale enseñarles de palabra, no haga esto o no haga lo otro, pero si con el ejemplo, queda mejor. Si con el ejemplo hacemos otra cosa, ¿verdad? Es importante. Pasa lo mismo con los cristianos. Nosotros podemos decir que somos cristianos y que amamos a Dios y que nosotros somos lo más espirituales posibles, pero si nuestra vida no tiene nada que ver con lo que decimos, ¿la gente nos creerá? No, ¿verdad? Debemos supervisar a nuestros hijos, pero por sobre todo ser de ejemplo a ellos. Nosotros no debemos dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo para que ellos, en la medida de nuestras posibilidades, cuando sean grandes, aunque tomarán sus decisiones, en lo que dependa de nosotros, debemos seguir siendo ejemplo, para que ellos no se dejen arrastrar por las corrientes. Nosotros, cada uno de nosotros, la mayoría, por no decir que todos, tenemos un antes y un después, ¿verdad? Nuestros hijos, ¿verdad que deben ver ese antes y ese después? Antes de conocer a Cristo y después de conocer, ¿o no? Es nuestro deber, creo que es nuestra responsabilidad como padres, de seguir siendo luz a nuestros hijos. Yo creo que esto es algo muy importante y recordarlo y tenerlo en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta, podemos caer en el error y podemos enseñarles una cosa de palabra, pero a los hechos es diferente. Si le enseñamos a nuestros hijos honestidad, ¿verdad que nosotros debemos ser honestos? ¿O no? Si le enseñamos a nuestros hijos amor al prójimo, no nos deben ver cayéndonos a tortas con el vecino, ¿verdad? Debemos ser ejemplo a nuestros hijos. No podemos enseñarles que no hagan acepción de personas cuando a veces muchos cristianos lo hacen, ¿verdad? Debemos ser ejemplo. ¿Verdad que debemos seguir enseñando paciencia a nuestros hijos? Y debemos también seguir siendo pacientes con ellos. ¿Verdad que sí o no? Debemos ser pacientes con ellos, pero debemos enseñarlo con el ejemplo, no de palabras. ¿Verdad que en la iglesia es fácil? A veces. Los jueves es fácil. Los domingos es fácil, pero ¿verdad que en casa también debemos ser cristianos? El jueves es fácil ser cristiano, ¿verdad?
a la carita de Rafa. Rafa es cristiano. ¿Ah? Y abuelita Zoraida, cristiana, el jueves. Pero en casa, Javier es, los jueves es cristiano ahí. Hasta se arrodilla y todo para orar. Pero es cristiano en casa, Ana Ro. No lo diga por si acaso. Debemos ser cristianos también en casa, con nuestros hijos. No solo cuando venimos a la iglesia. Y yo creo que debemos seguir reflexionando en estas cosas. ¿Saben por qué? Porque yo me hice esta pregunta haciendo el estudio. Y yo quiero compartirla con ustedes. ¿Qué herencia le estoy dejando a mis hijos? ¿Qué herencia le estás dejando tú a tus hijos? O a tu esposo o a tu esposa. ¿Qué herencia le estamos dejando a los demás? ¿Verdad que debemos reflexionar en esto? ¿Qué vida le estoy dando a mis hijos? Yo porque tengo hijos pequeños, ya no están tan grandes, y los hermanos que me rodean también tienen hijos pequeños. ¿Qué vida le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estoy dejando? Porque si recordamos, nuestros padres nos han dejado un ejemplo, ¿verdad? Una herencia. ¿Qué ejemplo le estoy dejando yo a mis hijos? ¿O qué ejemplo quiero que ellos tengan? Séanme sinceros. ¿Quieren que nuestros hijos pasen lo mismo que nosotros pasamos antes de conocer a Cristo? ¿Verdad que no? Por lo menos yo no quiero eso para mi hijo. No sé ustedes, pero yo no lo quiero. El testimonio que le dejamos hoy a nuestros hijos los marcará para toda su vida. Y mañana se acordará de eso. No sé si ustedes han tenido en cuenta esas cosas, pero nosotros como padres o como hermanos, como esposos, estamos siendo de referente para ellos. O sea, ellos nos ven como un modelo a seguir. Los niños ven a los grandes como modelos a seguir, incluso sean o no sus padres, porque los miran, los observan, ven sus actitudes, ven cómo reaccionan, ven cómo hablan, ven qué contestan, cómo se visten. ¿O no? Ellos nos observan en todo. Antes éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y los demás, en este caso, en el versículo 3, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando se habla de los demás, se refiere a que los que no tienen a Cristo en su vida, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes también nosotros actuábamos de esa manera, igual que los demás. ¿Saben? Un creyente, un cristiano, cuando abandona ese camino de la santidad, se hace esclavo del pecado. ¿Y el pecado nos aleja o nos acerca a Dios? Séanme sinceros, nos aleja, ¿verdad? Lo mismo que los demás. De allí Pablo le escribe esta carta a los Efesios, advirtiendo a los cristianos que estaban allí contra una vida carnal. ¿Les ha pasado que están escuchando una predicación o un mensaje y han pensado, ¡buah, que esto le viene bien a Anderson, que no está aquí? ¿Le ha pasado eso? Eso denota que no estamos aplicando lo que estamos escuchando para nosotros. ¿Le ha pasado? Si estuviera aquí mi esposa, lo que está diciendo el pastor para ella. O si estuviera la hermana o el hermano, que eso sí le cae a ella. Pero ¿verdad que eso es una actitud carnal? La palabra de Dios debemos aplicarla para nuestra vida. Todas y cada una de las cosas que predicamos, que leemos, no es para los demás, es para nosotros. Debe ser para nosotros. Pablo no quería que los hermanos en Efesios vivieran carnalmente, sino espiritualmente. Por eso les advertía, cuidado. Estos eran algunos de vosotros y éramos por naturaleza lo mismo que los demás. Con esta pregunta termino casi este pasaje. ¿Te gustaría volver a la vieja vida? ¿Te gustaría hacer lo mismo? Alejandro dice rotundamente que no. ¿Te gustaría volver a esa vieja vida? La vieja vida la hemos dejado, no vuelvo atrás, como dice el cántico.
¿Te gustaría volver atrás como los demás? ¿Te iban mejor las cosas que antes estabas arrastrado por las corrientes de este mundo? Yo creo que no. Como persona, piensen un poco. Como persona, ustedes de manera individual y yo. ¿Éramos mejores antes o ahora? Éramos más buenos antes, ¿verdad? No. ¿Te sentías mejor antes o ahora? ¿Cómo quieres ser? ¿Como los demás? Esa es una pregunta que nosotros nos debemos hacer cada día. ¿Cómo quiero ser hoy? ¿Como los demás? ¿Arrastrados por la corriente de este mundo? ¿Andando? ¿Muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Siguiendo las corrientes de este mundo? Dice la palabra de Dios en el versículo del 1 al 3, dice estas mismas cosas: muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, en los deseos de nuestra carne, en la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, practicamos las mismas cosas que hacían los demás. ¿Cómo quieres ser? ¿Como los demás? ¿Cómo eres ahora? ¿Como los demás? Y lo más importante, ¿cómo quieres ser? ¿Como los demás? ¿Que siguen las corrientes de este mundo? Debe haber una diferencia. Dice, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo. El versículo 4 dice, pero... ¿Saben que en la vida siempre hay peros? Está la letra chiquita que dice pero. A veces no todo es color de rosa porque siempre hay un pero. Generalmente siempre ese pero es malo. Hay personas que le sacan peros a todos, ¿verdad? ¿Conocen personas así? Muchas veces la palabra pero quiere decir alguna pega o significa que todo iba bien hasta que llegó el pero, ¿verdad? Pero este pero es diferente. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Hay un pero. Este pero yo creo firmemente que es diferente. Tiene que ver con esperanza. Porque viene de Dios. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo. Estábamos viviendo en un tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza lo mismo que los demás, pero Dios, pareciera como si hubiera un alto en el camino. ¡Shh! Aguanta, eso éramos nosotros, igual que los demás, pero llegó Dios. Dice, pero Dios, este pero es para bien, no para mal, pero Dios, que es rico, ¿verdad que Dios es rico? Entonces, si Dios es rico, nosotros, como somos hijos del rico, tenemos que ser ricos. ¿Ah? ¿Eh? No, dice Samuelito que no. Es verdad, está bien. Un chulito ahí. Hoy te van a llevar al Burger King. Pero Dios que es rico. Entonces, como Dios es rico, muchos piensan que como Dios es rico, tienen que ser ricos. Porque somos hijos del rey, ¿verdad? Somos hijos del rey, tenemos que ser ricos. No. Hay hoy en día falsos apóstoles que, obreros, como dice la palabra de Dios, obreros fraudulentos, que desean y codician las riquezas de Dios. Para ellos son muy importantes estas declaraciones y ahí lo paran. Pero Dios que es rico, ahí tranquilo, Dios es rico, entonces sacan su teología. Y declaraciones divinas como mío es el oro y la plata, dice el Señor en Ageo. Y sacan estos pasajes de su contexto y bueno, como Dios es rico y es el dueño del oro y la plata y yo me lo merezco todo porque soy hijo del rey, pues yo tengo que ser rico, ¿no? Pero no le dan importancia, hacen la pausa ahí, pero no siguen adelante. Pero que es rico en misericordia. ¿Verdad que Dios es rico en misericordia? Si estos falsos apóstoles o estos falsos obreros
fueran misericordiosos, así como Dios que es rico en misericordia, no robarían a la gente. Yo creo eso firmemente. ¿Cuánta gente no está siendo robada por estos obreros fraudulentos? Muchísimos, ¿verdad? Si lo vemos alrededor de lo que tenemos en la isla y lo que vemos por internet, ¿verdad que hay obreros fraudulentos que se enriquecen a través de la pobreza de los otros? Increíble. Sí, a la brava. ¿Esto es justo? ¿Enriquecerse a costa de los demás? Y no solo eso, enriquecerse a costa de la fe, que es peor. Porque hay muchos políticos que están por ahí y que se enriquecen y que hacen de todo a costa de los impuestos. Pero lo que es aún peor, hay muchos obreros fraudulentos que se enriquecen a costa de la fe de los demás, utilizando el nombre de Dios en vano. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Hay que aplaudir? ¿Es justo? No, ¿verdad? ¿Verdad que hay una enorme diferencia? No sé si ustedes se han puesto a pensar estas cosas. Hay una enorme diferencia entre los obreros muchos de los obreros de hoy en día, estos obreros fraudulentos, y Dios, y el carácter de Dios, y los obreros y los apóstoles de verdad. ¿Verdad que hay una enorme diferencia? Los apóstoles jamás vivieron para sí mismos. Nunca. Dice la palabra de Dios en Hechos 20 que ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, como es más bienaventurado dar, ustedes tienen que dar. Primicia, diezmo, no sé qué, no sé cuánto. Y pare de contar. Para que la bola ruede y yo me haga rico y ustedes búsquense la vida. Hay que hacer pactos con Dios, ¿verdad? También hay unos por ahí que dicen que hay que hacer pactos. Pero de esto nos habla la palabra. Hay falsos apóstoles el día de hoy, codiciosos de ganancias deshonestas y muchas otras cosas peores. La palabra de Dios dice que ellos son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, en 2 de Timoteo 3, del 2 al 5. Hace una radiografía increíble, que si aplicamos esta palabra a lo que vemos a nuestro alrededor, calcado, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, ¿verdad? Pero negarán la eficacia de ella. Dice la palabra de Dios que a estos debemos evitar. ¿Cuántas personas no se ponen en contacto a través del correo electrónico y nos dicen que me engañaron, tengo la vida destrozada? ¿Y cuántas vidas, cuántas familias no han sido destrozadas por estos obreros fraudulentos, que lo que buscan es el money? Y no se interesan por la vida espiritual. Por esta razón, muchos rechazan la idea de Dios y ni siquiera de ir a la iglesia. Porque, ahí lo que me van es a sacar el dinero. ¿Han escuchado esa frase? Ahí lo que me van es a robar. Y tú vas a la iglesia y ahí también cobran, es lo primero que... Y ahí también cobran el diezmo. Y ahí también roban a la gente. Curioso. O si tú vas a... O tú vas a la de... Increíble. Hace poco me comentaron que, no sé si fue un hermano o una hermana, me comentaron que en Colombia había una iglesia que el pastor pasaba delante de los feligreses con un coche nuevo y casi no había ni carretera de asfalto, sino de tierra, con el coche nuevo. Y en esa iglesia la mayoría eran pobres, no tenían ni para comer. Pero los obligaban la ofrenda y el pastor vivía como un rey, como un jeque. ¿Han visto esos jeques en Arabia Saudita? Que viven
Así vivía el pastor. Pero los hermanos hundidos en la miseria. Si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, si no le prestamos atención a lo que dice la palabra de Dios y reflexionamos, seguiremos haciendo lo mismo que hacen los demás, siguiendo las corrientes de este mundo. Son muchas las gente que nos dicen a nosotros y que a lo mejor nos comentan que no van a la iglesia por eso, pero en realidad cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, siendo creyentes o no, porque nosotros tenemos una conciencia y podemos estar en un sitio y podemos escuchar hablar y podemos saber si esa persona nos está engañando o no. Esto ha sido un verdadero obstáculo para la iglesia de hoy en día, para la iglesia verdadera, porque la gente no quiere seguir a Dios, rechazan a Dios porque han sido engañados. Pero esto es una mala excusa para muchos. Digo mala excusa porque debemos comprobar si el pastor es verdadero o no, si es una iglesia verdadera o no. ¿Saben cómo sabemos si la iglesia es verdadera o no? Lo hemos dicho muchas veces. Porque si se ajusta a la palabra de Dios, ¿por qué más? El mismo Espíritu nos muestra. ¿Por qué otra cosa? ¿Cuál es otra característica de la iglesia verdadera? Que se aman los unos a los otros, ¿verdad? ¿Cuál es otra? ¿Pueden dar un ejemplo? ¿No? De que refleje el carácter de Cristo. El amor, la bondad, la paciencia, la unidad. Dios nos ha dado la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo y la verdad y la mentira. Por eso debemos hacer uso y pedirle a Dios que nos ayude. Así son muchos obreros fraudulentos, pero Dios, ¿cómo es? Dios es rico en misericordia. Y yo creo que esta es una de las frases más espectaculares que podamos encontrar en la palabra de Dios. Más ricas, dignas de admirar, alabar y que nos hagan adorar a Dios. Pero Dios que es rico en misericordia. La misericordia en la Biblia se repite muchísimas veces. ¿Saben lo que es la misericordia? Por si acaso se les haya olvidado. La misericordia es hacer bien. Sí, señor. Un chulito ahí para Javier. La misericordia es hacer bien a quien no lo merece. Dios que es rico en misericordia. Es el atributo de Dios, es un carácter, forma parte de la personalidad, de la naturaleza de Dios. ¿Dios es misericordioso o no? ¿Verdad que sí? Dios es misericordioso. Dice la palabra de Dios en Éxodo que misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Es Dios. La misericordia de Dios no tiene límites, porque si Dios pusiera límites a la misericordia, no estaríamos aquí nosotros. Hay muchísimos pasajes en la palabra de Dios que nos hablan de esto, de que Dios es un Dios de misericordia. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Salmo 103, el Salmo 86. Miqueas dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia. Dice 2 de Samuel que las misericordias de Dios son muchas. La misericordia de Dios es eterna. Él es, fue, es y será misericordioso. El salmo que acabamos de leer también nos habla de la misericordia, el 136. Porque Dios es misericordioso y no te dejará ni te destruirá, dice Deuteronomio. La misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Verdad que Dios es misericordioso? En teoría y en la práctica, realmente, piensen bien, ¿Dios es misericordioso o no? Dios nos ha hecho bien a quien no lo merecemos, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando analizamos los personajes bíblicos, que estamos en ello todavía, a José, la vida de José?
Dice la palabra de Dios que en Génesis que Dios estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Se recuerdan? La familia no tuvo misericordia de él, pero Dios tuvo misericordia de José. Y nada más y nada menos que 30 años fue presentado delante del faraón, del rey de Egipto, y salió José delante de faraón y recorrió toda la tierra. Porque dijo el faraón, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Lo puso en lo más alto porque Dios tuvo misericordia de José. Pasó de ser un preso a rey. Extendió su misericordia. Dice Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Por gracia, por misericordia somos salvos. Y esto lo hemos escuchado mucho. ¿De qué nos habla la vida de Jesús? De que Jesús también fue misericordioso, ¿verdad? Ciegos, cojos, dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Y qué hizo él? ¿Los rechazó? Le dijo, pide cita, ¿no? Yo te puedo atender ahora. Tuvo misericordia. Les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente que no dijeran nada, porque no era su hora. 2 ciegos estaban sentados junto al camino. Estaban ahí con sus discípulos y, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la palabra de Dios en Mateo 20, del 29 al 34. Dice, ¿qué queréis que os haga? Le dijo Jesús. Y dijo, señores, que pueda haber. Y Jesús les dijo, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Jesús era misericordioso. ¿Se recuerdan de esa mujer cananea? Que la hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Jesús tuvo misericordia. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ten misericordia de mi hijo que es lunático, dice la palabra de Dios, y padece muchísimo en Mateo 17. Yo lo he traído a tus discípulos, pero los discípulos no han hecho nada. Jesús tuvo misericordia y este quedó sano a aquella hora. Lamentaciones tiene un versículo que es espectacular. Dice, Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Has visto la misericordia de Dios en tu vida? Yo miraba hace poco a Andrés, que tenía tiempo que no lo veía, y de verdad que Dios ha tenido mucha misericordia con Andrés, ¿eh? Mi tocayo, debe ser porque es Andrés, claro. Pero con Valentina no tanto, pero con Andrés sí. ¿Verdad que sí, Andrés, o no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Verdad que por la misericordia de Dios estamos aquí sentados? Todo lo que tenemos es por misericordia de Dios. ¿Verdad que antes no teníamos familia y por misericordia de Dios tenemos familia ahora? Increíble. La salud que tenemos, el aire que respiramos, todo cuanto tenemos, todo cuanto hemos llegado a alcanzar, es por pura gracia, por pura misericordia de Dios. Amén. La iglesia que tenemos, el amor, la unidad, ¿verdad que es por pura misericordia? Los hermanos que tenemos, ¿verdad que es por pura misericordia? Hace poco estaba en la oración de casa de Patricia y yo veía caminando por ahí un mochilero
Yo pensaba que era un mochilero y era Harding, que tenía un teclado. Yo les puedo asegurar que los años que yo tengo, y lo puede decir Rafa, yo creo que cada vez que yo toco el teclado, Rafa rechina ahí. Les puedo asegurar que Harding tiene, ¿cuánto tiempo tiene Harding con el teclado? Como 4 meses. Pues toca mejor que cualquiera. Iris, hace poco me envió la madre un video espectacular, por pura misericordia. Eso sí, Harding, no cante de momento. Tiene, para que tengan una idea, tiene una voz más o menos así como la de Zully, guapa, pero toca espectacular. Quisiera yo tocar como Harding, pero no puedo tocar, por pura misericordia. Increíble. También vimos que José, estando en esa condición, tuvo misericordia también de su familia. Se burlaron de él, lo metieron preso, lo vendieron. ¿Qué no le hicieron a José? Pero José no tuvo en cuenta lo malo y tuvo misericordia de su familia. Y esto nos habla de que Dios es rico en misericordia y nosotros debemos seguir los pasos de Jesús. Jesús fue misericordioso. Tenemos ejemplos de muchos personajes bíblicos que también fueron misericordiosos, pero ahora nos toca a nosotros. Debemos ser misericordiosos nosotros, ¿o no? ¿Saben por qué yo quería sacar este tema a la luz? Porque primero está en la palabra de Dios, pero hay que tener en cuenta que hoy en día muchos cristianos no tienen misericordia. Muchos pastores no tienen misericordia. Y manipulan al pueblo. Y muchos cristianos hacen leña del árbol caído. Eso también pasa. Y debemos ser misericordiosos, ¿verdad? Hay mucha gente que le gusta que tengan misericordia de ellos, pero no tienen misericordia de los demás. Yo creo que como padres también tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos de que Dios es rico en misericordia, pero nosotros es nuestro deber ser misericordiosos con los demás. Ayer Ramiro está teniendo, voluntariamente, está teniendo un tiempo con los niños lunes, miércoles y viernes. Se ponen a jugar fútbol, no sé qué. Y ayer me sorprendió un comentario que Ramiro hizo y que también mi esposa hizo, que ellos iban a jugar fútbol ayer, ¿no? Entonces, pasaron más de 10 minutos discutiendo entre los niños porque uno no quería jugar con el otro no quería jugar con... Entonces él decía, bueno, ¿será que para que ellos puedan jugar fútbol, tengo que contratar a Messi, a Ronaldo, tengo que contratar a Luis Suárez? Porque no tenían misericordia entre ellos, porque se reunieron para jugar, pero no, es que yo no quiero jugar con él porque es que no sabe jugar. Es que él es muy malo, es que aquel no sabe patear. ¿Verdad que tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos misericordia? ¿Verdad que sí? Luego se fueron a la playa a bañar. Alguien se cayó. Y todos a una se burlaron del que se cayó. En vez de extenderle la mano y tener misericordia, ¡va! ¿Ustedes creen que eso es tener misericordia? Debemos seguir enseñando a nuestros hijos la misericordia. Porque de lo contrario, ellos a la larga no serán misericordiosos y a la corta no lo son. Debemos seguir enseñando a nuestros hijos, ¿verdad? Debemos darle ejemplos de misericordia. Tú, cada uno de nosotros, de manera individual, ¿tienes misericordia? Ronald, ¿tienes misericordia? Gabriel, ¿tiene misericordia también? Dios solo pide de nosotros hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Él. Sed pues misericordiosos, dice la palabra de Dios, como también vuestro Padre es misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, dice Mateo 5,
porque ellos alcanzarán misericordia. Somos llamados a ejercer misericordia. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre, dice la palabra de Dios. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y de otros tened misericordia con temor. Si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por lo de los otros. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida por pura misericordia. Porque Dios es rico en misericordia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por pura misericordia estamos en pie. Dios que es rico en misericordia, y con esto termino. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Él quiere que nosotros también seamos misericordiosos. Hagamos bien a quien no lo merece. ¿Verdad que a veces pensamos que quienes nos rodean no merecen la misericordia, verdad? Pues todo puede que a lo mejor lo pensemos. Pero Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Hasta de Jesús tuvo misericordia. Y de Tata. Y de Tata, imagínense. De Tata también tuvo misericordia. ¿Verdad que sí, de Tata? Hasta de Tata tuvo misericordia. Hasta de mí. Si Dios tuvo misericordia conmigo, que estaba muerto en nuestros delitos y pecados, y que hacía todas estas cosas también, igual que los demás. Dios hizo una pausa, tuvo misericordia y me extendió la mano. Y a ti también. Y hasta los que nos ven a través de las redes sociales. Para que nosotros no seamos misericordiosos, no. Para que tengamos misericordia también de los demás. Que hagamos siempre bien a quien no lo merece. Amén. Yo quiero que cuando lleguemos a casa meditemos en estas cosas. Porque si las meditamos, si las asimilamos y lo que es más importante, la vivimos, la ponemos por obra, la practicamos día a día, yo creo que podemos marcar la diferencia. ¿Quién quiere ser rico en misericordia? Yo por lo menos. ¿Quién quiere ser rico en misericordia? Pues vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude también, a ese Dios que es rico en misericordia, que nos ayude a ser misericordiosos. Amén. Alguien que quiera orar, poniendo esta petición delante de Dios, para que Dios nos ayude cada día a ser misericordiosos. ¿Alguien que quiera orar? Señor, estar aquí, Señor, en pie, delante de tu presencia, Señor. Gracias porque tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Te agradecemos, Señor, que hayas tenido tanta misericordia, Señor, y no nos hemos pagado con algunas iniquidades, Señor. Que pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser misericordiosos, Señor. Porque, Señor, tú nos demandas, Señor, que tengamos una misericordia con los demás, Señor, así como tú la tenemos con nosotros. Señor, que tú nos ayudes, Señor, y que podamos poner esta palabra de hoy que nos por obra, Señor, que cuando oramos que necesitaba, podamos extender la mano. Ayúdate a hacerlo obediente, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ahora que vamos a
vemos en casa, donde quiera que estemos, Señor, tu misericordia sea con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.